Juan y Juliet en Portugal, en Porto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, muy bien, aquí pasando este invierno, eh, mucha lluvia y es nuestro primer invierno aquí en Portugal, nuestro primer año, pero bien, gracias a Dios, bien, 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 disfrutando el país, conociéndolo, súper bien. Y trabajando mucho. Eso me he dado cuenta en lo poquito que hemos hablado, que están trabajando durísimo. En el caso tuyo, Juliet, que estás trabajando en la cocina, en un hotel, pero también estás trabajando en una escuela en las tardes, trabajas 8 horas en la mañana, luego otras 4 horas en la tarde. Pero en el caso de Juan no se queda atrás, igual también estás trabajando en mantenimiento en hoteles, casa hoteles, que ya me contarán acerca de eso. Y bueno, después de un año en Portugal, noto que lo que están es trabajando durísimo. Sí, nosotros desde que llegamos, mejor dicho, fue, bueno, un tiempo estuvimos turisteando y ya después sí arrancar a buscar trabajo, mejor dicho, fue una semana y ya mi esposo tenía trabajo y después yo busqué como pues la idea de nosotros era más enfocarnos en lo que ya sabíamos, lo que traíamos de Colombia, ¿sí? Porque yo decía, la verdad, no tenía muchas ganas de trabajar en lo que estoy, porque yo decía lo que todo el mundo trabaja, limpieza y hoteles, ¿sí? Entonces, como que va a ser más difícil porque hay mucha competencia. Pero entonces, después de que analizamos mucho, miramos por todo lado y sí había posibilidad de trabajar en el arte que ya traíamos, en mi caso, lo que es marroquinería, ¿sí? Mm. Y mi esposo en mantenimiento. Entonces, como encontramos eso aquí, pues nos instalamos en esta ciudad. ¿Y cómo fueron ustedes a parar a Portugal? Porque no es un lugar donde la gente emigre mucho. Bueno, no tan masivamente como lo es hacia España, a Estados Unidos, pero Portugal se ha convertido como en un país donde últimamente veo que hay gente que está tirando pasos lados. ¿Cómo es la historia de ustedes? ¿Cómo van a parar allá? Pues primero lo que pasa es que Portugal abrió las puertas un tiempo con una llamada manifestación de interés y por eso estábamos llegando mucho acá. O sea, nosotros ya sabíamos de la manifestación, pero pues la cerraron. Entonces, creo que ya va a parar un poco la migración hacia acá. Pero pues nuestra historia en sí no era llegar a Portugal. O sea, teníamos otros planes totalmente Hmm. diferentes y pues resultamos, sí teníamos la idea de estar aquí, pero pues de otra manera diferente. ¿Cuáles eran los planes entonces? Bueno, los planes eran, nosotros en Colombia hicimos un recorrido, conocimos varias ciudades y nos gustó conocer. Entonces, estuvimos por Sudamérica, conociendo algunos países. Entonces, la idea cuando regresamos a Colombia era, bueno, teníamos un proyecto también en Colombia, pero trabajando en Colombia no nos daba la ganancia para comenzar el proyecto. Entonces dijimos, no, pues programamos un viaje para Europa. Conocemos, Es que, turisteamos y vemos la ciudad que más nos acoge, la ciudad que más nos guste y nos venimos, hacemos otro viaje y venimos a trabajar, a ver cómo nos va. Esa era la idea, ¿no? Ujú. Iniciando así. pues es que como en el viaje que él comenta que hicimos a Sudamérica, duramos un año, o sea, fue un año sabático que nos tomamos. Entonces, conocimos muchos mochileros Bueno, y sí. nos dieron consejos de cómo se hacía la cuestión aquí en Europa. Y pues entonces nosotros tratamos de tomar eso, hicimos un itinerario que era llegar a Inglaterra, que aquí daban Bueno, 6 meses, y entonces trabajar ahí en el tiempo de turista. Después salir de ahí, Inglaterra. 3 meses en países Schengen y 3 países en los que no, y 3 meses, perdón. Ya. Y así vamos a hacer. Se suponía que era otro año de trabajo, o sea, trabajando y viajando. Así hicimos en Conocimos. Sudamérica. Venga, pero tengo una duda. ¿Ustedes no tienen hijos? 2 hijas tenemos. Tenemos Por dos eso, y hijos. entonces, ¿cómo hicieron ese año sabático? O, bueno, entre comillas, sabático, porque me imagino que buscaron la forma de trabajar, o cómo hicieron con las hijas, las dejaron allá en Bogotá, o cómo es la No, historia ahí. Pues resumidamente, pues nosotros viajamos todos. Las niñas en el colegio afortunadamente estaban bien,
para la edad que tienen, iban muy adelantadas y nosotros tomamos la decisión, bueno, viajemos con ellas y que no estudien. Un año no importa mucho, porque iban, como le digo, adelantadas, y viajamos con ellas. Bueno, nuestra idea era Ecuador, nuestro país vecino, llegar a Ecuador. Pues siempre mi esposa tiene planes, ¿no? Plan A, plan B. Si esto pasa, ¿qué hacemos? Entonces, siempre ella la estrategia del juego de viajar. Entonces, saliendo de Colombia, pues aconteció muchas cosas. A 3 horas de Colombia hubo un accidente impresionante, hubo heridos. Entonces, ¡guau! El primer impacto ahí viajando fue impresionante porque el primer impacto ahí fue un accidente. O sea, 5 horas. Estoy tratando de entender algo. Ustedes son una familia conformada, son dos padres, una pareja, tienen dos hijas, no las dejan en ningún otro lado, deciden tomar ese año sabático y ¿cómo Pues iban a viajar? ¿En autobús, en avión, tenían un carro propio, una van? ¿En qué viajaban? O sea, bueno, la idea fue porque vino la pandemia, entonces dijimos, yo dije, no, vuelven a cerrar fronteras y yo me quedo sin conocer el mundo. Mi sueño siempre ha sido viajar, viajar y viajar. Y entonces yo dije, no, al menos sea Ecuador. Mi esposo hizo el curso de conducción. Un año antes de compramos viaje. nuestro primer carro, él llevaba 2 meses manejando y nos fuimos en ese carro. Ay, hijo de madre. Qué locura. Bueno, y de presupuesto, ¿cómo andaban? ¿Con cuántos salen? ¿O cuál era el pensado de que iban a vivir ese año sabático? ¿Tienen forma de rebuscarse como lo hace cualquier mochilero que vende manillas, que tiene alguna arte, artesanía, alguna cosa que fabrica y la vende? ¿Cómo pensaban ustedes solventar esos gastos? Bueno, uno no pensábamos que fuera un año, o sea, Sí. o sea, como le digo, primero que Ecuador y bueno, si se alarga tal cosa, o sea, podemos durar un año, digamos, Ajá. pero nunca fue como planeado de que sí, vamos a durar todo eso porque obviamente decíamos, bueno, tiene que depender de nuestro trabajo porque no tenemos un arte, o sea, la idea era a donde pudiéramos encontrar trabajo, trabajábamos un tiempo, ahorrábamos y seguíamos. Ya. ¿Sí? Pero entonces, en el caso de que, como teníamos el carro, era 7 pasajeros, yo, pues, se me ocurrió la idea de publicar si alguien quería ir hasta Ecuador y compartir gastos. Teníamos 3 cupos disponibles y pues surgieron 3 pasajeros. Entonces, bueno, pues compartíamos lo de la gasolina, los peajes, gastos, todo sí. eso. Sí. ¿Y cuál era el plan? ¿Llegar a qué ciudad de Ecuador? No, es que era conocer Ecuador. Ya, llegar a Ecuador y ahí mirar, improvisado todo, mejor dicho. Todo. O sea, yo no Vale. una ruta, pero pues en el momento, porque siempre, o sea, imaginar de que algo así pueda ocurrir no es tan fácil. ¿Sí? Era nuestra primera vez que viajábamos, o sea, en el carro, como le digo, él lleva 2 meses manejando, entonces no podíamos pensar en algo tan loco, o sea, No, siempre fue sobre la ruta que íbamos. Ya, te entiendo, sí. Tampoco pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, pero lo logramos. O sea, se pone uno la meta y lo logra, y fueron cosas muy chéveres, experiencias muy chéveres que pasamos durante ese año y se logró, afortunadamente se logró. ¿Cuál era el recorrido que hicieron durante ese año? Después de Ecuador, ¿cuánto duran en Ecuador? ¿Después pasan a qué país? Cuénteme un poquito de ese itinerario. En Ecuador duramos todo el viaje, bueno, fueron como 20 días con 2 personas porque una se retrató. Duramos 20 días recorriendo todo, o sea, la Amazonía, baños, montañita, todo. La capital, Quito. Guayaquil, sí, todo. Y porque es pequeñito, ¿no? Y de ahí salimos de una vez a Perú. Perú es grandísimo, duramos un mes, fuimos pues a Machu Picchu, a un oasis que se llama la Huacachica. Bueno, muchos sitios muy bonitos, turísticos, el Chimborazo era en Ecuador. Bueno, hicimos la ruta de Perú, siempre, como todavía estábamos con ellos, hacíamos una ruta en conjunto, ¿no? Porque ellos también querían ir a conocer algunos sitios turísticos, entonces. Con las otras 2 personas con las que estaban compartiendo gastos. Ya que hablan de gastos, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál era ese presupuesto que ustedes tenían con el que salen? ¿Con qué plata contaban? Bueno, nosotros cambiamos ahí en Ipiales, nosotros pues
pues a causa de la pandemia teníamos un dinero ahorrado, entonces salimos con 2.200.000 de Colombia. En efectivo, ¿no? En efectivo. Teníamos tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito. Mi Y- esposa. ¿Y en la cuenta tenían dinero? No, cuenta, o sea, de nosotros, Ya. no, en efectivo era eso, y pues contábamos con una mensualidad de 500.000 pesos, que es Vale. un arriendo que tenemos. Exactamente, sí. $100. $100, como para hacerlo convertirlo a una moneda más genérica que el peso colombiano. Listo, no iban muy largos de dinero, o sea, el presupuesto era limitado. No, el presupuesto. Bueno, la tarjeta sí tenía buen cupo. Ya, bueno, vale, listo. Tirar de la tarjeta en caso de emergencia. Sí, Listo, después de eso, Perú, era solo duran emergencia. un mes en Perú y siguen esa aventura. Sí, en Machu Picchu nos separamos de ellos y no, pues bueno, para nosotros, o sea, mi esposo lo primero que dijo fue que estábamos muy lejos como para volver tan rápido. Sí, sigamos aquí para abajo. Sí, Sí, o sea, la decisión se tomó, bueno, en Perú pasamos a Brasil y la decisión se tomó fue en Brasil. Mi esposa me dijo, bueno, tenemos el dinero para regresar a Colombia. ¿Lo hacemos o continuamos? Y yo le dije, no, ya estamos muy lejos. Yo quiero continuar. Yo quiero seguir conociendo, bueno, es que- yo quiero seguir conociendo cultura, gente, países, lugares bonitos y yo quiero continuar. Yo sé que podemos. Ya estamos muy lejos, avancemos y hacemos lo que seguimos haciendo. Llegamos a un país, bueno, se nos dio la oportunidad de trabajar, ahorramos algún dinero y con ese dinero seguíamos. Bueno, cuando ellos se separaron, entonces ya no teníamos pasajeros, ya no podíamos compartir gastos. Entonces también, difícil. Y teníamos que salir de Perú porque era un mes que nos dieron de estar ahí. De turista, Entonces, tiempo de por turista. eso la frontera más cercana era Brasil, pero era por la selva, por el Amazonas. Bueno, Sí. ¿cómo se Pues esto suena muy chévere todo lo que están contando. Es una gran aventura. Una gran aventura, sí, ¿no? Y pues con las niñas mucho mejor. Y sí, y pues resulta que en ese camino, como no es tan de buses y eso, entonces la gente nos sacaba la mano, nos hacía el pare y nosotros, bueno, ya no tenemos que publicar, porque publicábamos y no habían pasajeros. O sea, yo seguí Ya. con la idea, bueno, publiquemos y publicamos y nadie. Entonces, cuando seguimos el camino, las señoras así nos sacaban la mano porque es una ruta que no hay buses. No hay mucho transporte, no hay mucho servicio y ahí lo que es los carros suben y bajan y sacan la mano y uno les cobra el pasaje. O nosotros ni idea cuánto costaba de aquí a allá. Nosotros vamos por esta dirección, ¿le sirve sí o no? No sabemos cuánto cuesta, nos iban a pagar y más extraño cuando la gente se subía y después nos conocían el acento, esos manes no son de acá. Yo creo que fue impresionante. Estos colombianos que están por aquí, Dios mío, será mi último viaje en coche, en carro. ¿Eso fue en Perú? Sí, o sea, después de Machu Picchu nos tocó empezar así en la ruta, pues mirábamos caras, ¿no? O sea, no, sí, claro, no cualquiera vamos a subir al carro porque también nosotros el miedo, si nos roben, claro. Algo. Y entonces veíamos caras, veíamos personas, señoras, más que todas señoras con niños, y nos hacían el paro y bueno, ¿para dónde van? Nosotros vamos hacia este lugar, ¿les sirve sí o no? Sí, y así fue. Y pues así también íbamos pues, ayudarnos a sustentar los gastos, lo que era combustible y peajes. Y así la logramos. Llegamos a Brasil, entonces... Ahí trabajamos 4 meses y ahorramos, que ya nos sirvió para el resto del viaje prácticamente. Pero ven, ahí cuando dicen, llegan a Brasil, trabajan 4 meses, ya se establecen en una ciudad, tienen que buscar un apartamento, no se pueden quedar en un hotel. ¿Cómo hacían para dormir? Por ejemplo, esos 4 meses, ¿qué buscaron? Bueno, la realidad es que nosotros, como el carro era tan grande, nos quedábamos en el carro. O sea, la mayoría de veces. Pero una o dos veces en la semana buscábamos hostales y así. Pues para ducharse y todo eso, claro. A la economía, ¿no? Sí, dormíamos en el carro unos días y después hotel, 2, 3 días hotel para descansar, porque yo también solo dirigía, nadie me ayudó a dirigir. Todo el viaje yo manejaba. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué duro. Esa parte es un sacrificio duro. Y el que llevaba poca experiencia. Poca experiencia, sí. No, y pues iniciando tuve 3 sustos en Colombia.
carretera, o sea, viajando del Espinal a Ibagué, una vez con mi papá, Mm. me adelanté un camión y me puse muy nervioso y los cambios no me daban y el otro venía para el frente, no, fue un susto impresionante y mi esposa con el viaje a Ecuador y viajemos y yo era muy nuevo, muy novato, nadie me enseñó, pues los cursos que teoría, El curso era solo videos. teoría gran parte y 4 clases de conducción ahí en el pueblo, tan maneje, reversa y ya salió. No. El resto. Pero bueno, retomemos en Brasil, que sí me interesa que me sigan contando la historia en ese punto. Dicen que consiguen un trabajo y Sí. entonces las niñas, uno de los dos trabaja, ¿no? ¿O cómo hacían? No, conseguimos trabajo y conseguimos escuela también. En Brasil. Sí, Dios mío, qué locura. sí, porque, y bueno, también es que yo trabajaba solo 4 horas, entonces tenía el tiempo para Para estar niños. con ellas. Sí, ¿y en qué trabajaban en Brasil? Pues lo hicimos el mismo sistema, o sea, pero esa fue la primera vez que lo hicimos, que fue comenzar a buscar, a caminar y preguntar. Pues en portugués era más difícil porque era la primera vez que escuchábamos ese, bueno, no la primera vez porque nosotros fuimos de luna de miel a las fronteras del Amazonas, que fue Leticia, Perú, Brasil, pero fue muy, muy superficial, entonces... Ahí en Tabatinga, escuchamos la primera vez el portugués, Tabatinga, frontera con Colombia, Leticia. Sí. Entonces, bueno, era más con traductor y así, pero pues la verdad asimilamos muy rápido. O sea, a mí se me hizo que el portugués era muy, o sea, si uno lo escucha así, se pone el oído, es fácil. Entonces comenzamos también es que conocíamos viajeros y así, que muchos colombianos, venezolanos al 100%. Entonces nos decían, bueno, ustedes pregunten, yo procuro empleo así, ¿sí? Y entonces yo, como le dije, siempre encaminada en nuestro arte, y entonces yo iba a las zapaterías, a las cosas que viera así, que fuera de cuero y así. Marroquinería. Sí, y me salió en una zapatería. No, yo estuve muy de buenas ahí en Brasil porque resulta y sucede que el carro se me dañó el exhausto y lo arreglamos y hay una persona que me dijo, Patricio, yo, Patricio, ¿por qué Patricio? No, que usted es boliviano. No, de Bolivia no, por la placa del carro. No, colombiano. Entonces, ¿qué hacen por acá? Y comenzamos a hablar y me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Yo le dije, voy para la siguiente ciudad. Yo trabajo en manutención, mantenimiento, electricidad, instalaciones de redes, parte de construcción C. Entonces me dijo, yo tengo un amigo allá en esa ciudad. Cuando llegue a esa ciudad, contáctese con él que él le da trabajo. Buena gente desde ahí. Y así fue. Ese fue mi trabajo en Brasil. Yo llegué, lo contacté al señor, me dijo, a los 2 días. Viene recomendado de esta persona y a los 2 días me dio una entrevista, me dijo qué sabe hacer y ahí fue que me enganché con él a trabajar. ¿Y ahí en Brasil no les dio ganas de quedarse? Sí. Sí, en Brasil nos dio ganas de quedarnos porque la gente es chévere, son muy humanos, son muy acogedores y es muy chévere el país, pero lo que pasa, el problema en Brasil es que se hace lo mismo que en Colombia, digamos, usted puede trabajar y darse o sea, trabajar y vivir, ¿sí me entiendes? Ya. Nunca vimos como de decir podemos seguir, ganar mucho y seguir adelante. Progresar. Eso, o sea, no vale la pena estar lejos de nuestra casa, de nuestro idioma, de todo, por hacer lo mismo que hacíamos en Colombia. Hacer lo mismo, ya entiendo. Bueno, entonces después de Brasil, ¿para dónde cogen? Hicimos, pues como nosotros estábamos en Portobelo, que era apenas el inicio, o sea, muy arriba, entonces hicimos todo de la mitad para abajo, porque nos faltó el norte, porque es muy grande. Entonces, pero hicimos mucho, Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sur, Santa Catarina, o sea, muchos estados. Uy, no. Sí. Sí. De verdad que es mucho viaje. En Brasil se nos tomó como otro mes más para terminar de recorrerlo y de ahí salimos a Paraguay.
Paraguay muy rápido porque Rápido, solo nos 3 dieron días. 3 días de estadía. No le caímos muy bien al señor de migración y nos dio solo 3 días. De entradita por salida. Sí, Sí. lo chistoso fue que al carro sí le dieron un mes para estar en Paraguay. Entonces, fue rarísimo eso, pero bueno. De ahí salimos para Argentina. Argentina, sí. Para Argentina. Hicimos un amigo que era de Costa Rica y él iba a hacer como el mismo recorrido. Bueno, él sí iba más preparado que nosotros. Él tenía sí. su van de Costa Rica, tenía su cama ahí, tenía todo. Tenía 2 camas inclusive y cocina y todo eso. Entonces, en partes del viaje siempre nos encontrábamos y él como que nos decía, ay, quédese conmigo, que no le gustaba estar solo, que no sé qué, y nos poníamos a cocinar y contar historias y así, o sea, fue... En el caso de ustedes, ¿cómo hicieron para la cocinada? No, siempre era comprar en supermercado y comer. No, pues es que lo que pasa es que en Sudamérica fue muy fácil porque la comida no es tan cara, digamos, en restaurantes. O sea, es económica. Lo que fue Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, es igual que en Colombia, un corrientazo se consigue en todo lado. Entonces fue barato. Ahí lo más difícil fue en Argentina, en Chile y en Uruguay, que fue lo más cariñoso y ya tocaba echar supermercado. ¿Uruguay es el último país de esa travesía? Argentina, sí, porque Argentina lo hicimos en conjunto con Chile, o sea, íbamos pasando de un lado para el otro. Llegamos a Ushuaia, que ya la Patagonia, lo último, el fin del mundo. O sea, ese era nuestro sueño, llegar hasta el fin del mundo. Llegamos y nos devolvimos por la costa y llegamos a Uruguay, que era el último país que también duramos poquito, ¿no? Duramos 3 días en Uruguay. En Uruguay. En Argentina y Chile sí duramos casi 2 meses. Bueno, si tuvieran la oportunidad de hacer ese viaje nuevamente, ¿lo harían? Sí, siempre mi esposa me ha contado. Pero, ok, era una pregunta de sí o no, porque tengo otra pregunta aquí seguida, y es, ¿qué cambiarían? Bueno, ¿se prepararían mejor? ¿Irían como con lo que decías tú, por ejemplo, ahora, una cocinita, una van como más adecuada para dormir, algo así? Sí, claro, ya tenemos muchas ideas. Pues al transcurso del viaje vimos muchas vanes, muchos viajeros, y ellos nos decían, inclusive, ustedes son muy berracos. Berracos porque ustedes no tienen nada, solo el automóvil y ya. ¿Qué carro era? Era una Chevrolet Zafira. ¿Chevrolet Zafira? Sí. Ya sé cuál es. Sí, aquí se llama Opel Zafira. Opel Zafira, sí. Ok. Pues es que lo que pasa es que yo tenía mucho miedo con las migraciones, aunque ya habíamos ido también a México, que fue muy fácil entrar, pero yo decía, me daba miedo que vieran estufa, que vieran cobijas, que vieran cosas y dijeran, no, esto se piensa quedar. Entonces yo decía, no tengamos nada porque después no nos van a dejar entrar. Entonces, por eso fue que me evité esas cosas de cargar así fuera un fogoncito o algo. Y como le digo, pues ya habíamos estado mirando por internet y era, o sea, es accesible. Como veníamos manejando el viaje de que pasajeros y fuera el hecho si pues cualquier emergencia a la tarjeta o así muy económica la cosa, que plazas de mercado, eso entonces nos servía. Y los meses que ahorramos en Brasil, ahí nos dieron para seguir. Cuando llegan otra vez al punto de salida, que es Bogotá, ¿llegan endeudados, llegan con plata? No. ¿Cómo llegaron de dinero? Llegamos con dinero porque inclusive se nos venció el SOAT, se nos venció el seguro, se nos venció todo. Tecnomecánica. O sea, eso fue otra historia porque llegamos y claro, no podíamos entrar a Colombia porque no teníamos nada para papeles, ¿sí? Entonces nos tocó, o sea, nosotros ya teníamos el dinero para pagar el SOAT, la tecnomecánica y eso, pero no, fue en ese momento que ahora todo era electrónico. Y eso fue el único gasto que hicimos con la tarjeta prácticamente, o sea, lo que quedamos debiendo en Colombia, que ya, pues de hecho teníamos la plata, ¿sí? ¿Y cuánto tardaron en esa travesía? ¿Cómo así? Un año. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año completo? El año completo, sí. Sí, o sea, nosotros nos faltaron 5 días. 5 días por completar. Sí. Bueno, un año, por 5 días es un año.
Bueno, pero y con ese mismo propósito salen de Colombia hacia Portugal, también con esa misma intención de viajar, de conocer. Nosotros duramos un año en Colombia, teníamos un proyecto porque tenemos un lote grande y queríamos hacer como tipo cabañas y hacer voluntariado. O sea, es que ese viaje nos abrió mucho la mente, que ya teníamos muchas ideas de hacer un proyecto de bioconstrucción, cosas ecoturísticas, no sé qué, o sea, con mucho, todo eso lo aprendimos en el viaje. Entonces, de todas maneras teníamos que tener un presupuesto grande que no teníamos y que trabajando en lo que sabemos, pues no es una profesión como tal, no íbamos a lograrlo. Entonces, con todos los consejos que recibimos de los mochileros y eso, decidimos embarcarnos en ese viaje. Vendimos el carro y compramos los tiquetes. A Portugal. No, 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 porque dijiste que me nombraste Inglaterra, algo así, ¿no? sí, pues mi esposa pues hizo el veterinario y la idea era llegar a España, conocer, preguntar, hacer lo que siempre hacíamos en el viaje, luego salir a Londres, ahí durar 6 meses de turista, establecernos, trabajando y salir de Inglaterra, de entrar a Europa, espacio Schengen, salir del espacio Schengen, así. Ya. a Croacia o a... ¿Cuál es el otro que O sea, no dejar vencer el plazo de turismo en la... Sí, esa Ok. es nuestra idea. Y así fue en el viaje de Sudamérica, nunca, siempre estar en los turista. tiempos, no queríamos, o sea, para mí lo más importante es, o sea, que mi cédula es mi pasaporte, es lo más Ok. importante. Bueno, y entonces, ¿cómo terminan en Portugal? Ah, bueno, ahí se viene la historia. Lo que pasa es que, bueno, en Madrid ya teníamos los 3 días comprados, entonces normal, ese no lo teníamos puesto en cuenta porque España como que no nos llamaba mucho la atención, la verdad. Entonces dijimos, bueno, es como por preguntar, cuando nos toque la parte de Europa, entonces a ver si se puede buscar trabajo y eso. Y más que llegamos a Madrid, que es más difícil todavía. Entonces, bueno, en Londres fue que ya a los 3 días teníamos el vuelo, ya lo habíamos comprado desde Colombia. Y entonces comenzamos a recorrer. Yo había dicho que fuéramos a una ciudad que no fuera tan grande, entonces fuimos a Stratford, conocimos a varias personas latinas y nos decían, no, acá es difícil, no sé qué, bueno. Complicado, ¿saben Sí. inglés? No, ¿saben Sí. hablar inglés? No, bueno, yo lo escribo, pero no lo hago. Entonces, bueno, llegamos a Londres y fue como por conocerlo y mi sueño también era ir a Escocia. Entonces nos embarcamos en bus, fuimos a Escocia y llegamos a Glasgow. Y ahí nos aconteció una situación que nos cambió el viaje. Ahí Sí, fue, claro. A ver, sí. ¿qué pasó? Bueno, entonces resulta que llegamos a buscar alojamiento, entonces preguntamos así en las tiendas a ver si sabían de dónde había un hotel cercano, sí, llegamos a donde una persona que era de la India, hablaba español y nos dijo, bueno, por allá a la vuelta hay un hotel, vayan y pregunten. Y bueno, y me dijo que fuera yo y que él se quedaba hablando con mi esposo, o sea, le cayó como bien y mientras tanto después me dijo que yo fuera y preguntara que cuánto valía, que si había cupo y así. Y mientras tanto yo fui, bueno. Entonces, cuando no había cupos, entonces me devolví, les comenté, no hay cupos, entonces dijo, pero me dijeron que en otra sede del mismo hotel sí hay cupos, entonces, pues nos vamos para allá. Entonces el señor nos comentó que llevaba 2 días de abrir esa tienda, que era una tienda de comida. Sí, de comida de la India, no sé. India, sí. Sí. Entonces él nos dijo que pues no había vendido mucho y que si querían podíamos comer lo que quisiéramos. Se ofreció porque De ahí. él iba a botar la comida. Sí. Él iba a botar la comida y para, digamos, en forma de ayudarnos, no nos iba a cobrar, entonces que comiéramos lo que sea, lo que fuera, repitieran postres, pollo, todo porque igualmente dijo no, igual yo lo voy a votar, entonces estoy haciendo un bien. Ellos tienen una religión que dicen que entre ellos dan y se le multiplica, entonces él lo que estaba haciendo era eso. Sí. Creían en eso, entre ellos más ayuden, se le triplicaba. Y pues como llevaba 2 días de abierto un local, entonces vio la oportunidad de nosotros.
Bueno, entonces la tiendita tenía como la parte de la entrada, en la mitad tenía como la cocina y al fondo tenía la sala. Y él nos dijo pues que dejáramos las maletas ahí en la entrada y que nos fuéramos hasta la salita que tenía ya bien al fondo. Y en ese momento pues nosotros estábamos, nos llevó un poco de comida, estábamos comiendo y él pues estaba atendiendo, ¿no? Mientras tanto él dice que habló con el hermano y le contó. Y entonces al momento llegó el hermano de él, nos lo presentó y el señor también dijo, no, yo les ofrezco llevarlos a un hotel, yo les pago porque eso se me va a multiplicar, no sé qué. O sea, dos, o sea, no sé, estamos muy de buenas este día. Hasta el momento era un día muy afortunado. Pues sí, un día afortunado cuando se ofrecen las personas a ayudarnos. Pues claro. Y entonces acabó todo porque de repente entró una señora y comenzó a abrazarnos y a acariciarnos y a decirnos, I can help you, no sé qué. Y yo, pero ¿por qué nos va a ayudar? O sea, ¿qué pasó con esta señora? O sea, extraño. Y entonces el señor nos decía, no, es que ella se ofreció a ayudarnos también. Porque le contó. Bueno, pero nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos allá atrás. Entonces, él nos comentó pues que la señora llegó, era una cliente y que vio las maletas y le preguntó qué hacían esas maletas ahí y él se le dio por contar. Ah, ya. Pero ella no era de la familia de ellos, no, entiendo. Ella era escocesa, ellos eran de la India. Entonces, la señora comenzó a llorar y a decir que pobrecitos, que no sé qué, pero pues nosotros solo le habíamos dicho al señor que queríamos buscar trabajo de pronto, o sea, pero sí, en ese tiempo sí, que veníamos de pronto en zona a trabajar y eso, y él nos decía que pues era muy difícil, y más si no hablábamos inglés, y que documentación era difícil, o sea, no fue nada extraño que hubiéramos hablado. Entonces, bueno, la señora nos llamó que porque tenía a la hermana allá afuera y entonces también nos presentó y bueno, yo tenía mala espina, la verdad, y entonces ella comenzó, el señor dijo, no, tranquila, ya, mi hermano los va a llevar a un hotel, no sé qué, bueno, él sí medio hablaba inglés, pero medio. Ahí había otra muchacha que le estaba como traduciendo y entonces la señora estaba borracha, era el problema. Entonces, sí, la que estaba llorando. Sí, okay. Y comenzó a decirle, es que usted no se los puede llevar porque usted quién es, yo sí soy de acá de Escocia, yo puedo ayudarlos, usted no, mejor dicho, usted es un inmigrante, no sé qué, pues nosotros también éramos inmigrantes, o sea, si nos iba a ayudar a nosotros, ¿por qué trataba mal al otro señor? Al otro, sí. Y entonces en un momento, se puso muy pesada a empujarlo, a gritar, a todo, a hacer escándalo. Y entonces el señor nos decía, tranquilos, si quiere váyanse con mi hermano. Y entonces nosotros, no, ¿cómo lo vamos a dejar con ese problema? Y entonces ella comenzó de repente a decir, voy a llamar a la policía. Y entonces el señor cuando escuchó eso nos dijo, váyanse. Váyanse, porque voy a tener problemas. Y entonces, el de la tienda. Sí. El de la tienda, sí. Okay. Y pues nosotros hicimos que, pues, bueno, listo, salir al hotel. Pues nosotros donde habíamos averiguado eran como a 3 cuadras al hotel. Cuando ellos nos dijeron, sí, pero tenemos reservas en otro lugar. Entonces, pues, nos fuimos así porque ellos comenzaron a discutir ahí, entonces nosotros nos fuimos con las maletas y todo, y entrando al hotel nos cae la policía. Bueno, menos mal que estaba la recepcionista, entonces nosotros entramos, entró la policía y les preguntó que nosotros qué. Menos mal que estaba la misma recepcionista, como digo, que nos atendió y que nosotros habíamos venido a preguntar si habían cuartos libres o hospedaje, y ella habló con ellos, y entonces la policía de una vez que documentos, que ustedes eran los que del problema, que ustedes qué hacen aquí, que cuáles son tus intenciones, que no sé qué, bueno, o sea, todo era traducido también. Y entonces la recepcionista le explicó que nosotros ya habíamos venido a buscar un cuarto, pero que no había. Entonces, que mientras tanto yo le pregunté le dije que iba a ir a comer y que iba para un cajero y ya volvía, ¿sí? Eso fue lo que yo le dije y ella le dijo eso al policía. Y entonces, bueno, en ese momento nos pidieron todo, o sea, el pasaporte, el seguro, el dinero, el vuelo de regreso a Colombia, el vuelo de entrada, ya habíamos entrado, mejor dicho, todo. Y pues gracias a Dios nosotros apenas llevamos 5 días en Europa, o sea, teníamos más, bueno, o sea, todavía teníamos... Sí, pero no había problema porque estaban dentro del tiempo del turismo. De turismo y todavía teníamos el vuelo de vuelta también. Entonces... Estaba en regla, todo, absolutamente todo.
y teníamos 2 horas en ese problema de que, bueno, que querían que tuviéramos Sí. un traductor porque también eso por el celular no se podía, que no sé qué. O sea, nosotros ya nos Pero ya estábamos... estás contenta, ya conociste Escocia, ¿no? Cierto, ya. Ya por allá, pues, ¿a qué vuelvo, no? Bueno, Y ya nos piden visa también. ya. Porque ya ahora los colombianos les piden visa para entrar a Inglaterra. Bueno, ok. Alcanzamos a entrar cuando no pedían. ¿Y Entonces, entonces qué hacen? Ya nos vamos de aquí. pues ahí nos tuvieron 2 horas y yo ya estaba muy preocupada porque él no hacía sino anotar y tomar fotos de todos nuestros documentos. O sea, nosotros dijimos, ¿en qué estamos metidos? O sea, pero igual no habíamos hecho nada malo. O sea, decíamos, bueno, al fin y al cabo tenemos cómo demostrar, ¿sí? O sea, no tenemos nada que diga que estamos irregulares o algo. Entonces, después llamaron a otra patrulla y nos mandaron, o sea, cada uno con una niña y nos dijeron, bueno, ustedes se van a quedar esta noche en el hotel, en la sede que si hay cupo y pues ustedes me imagino que vienen a conocer y se van lo más pronto posible, ¿no? Así nos dijeron. Entonces, nos Vaya. acompañaron, nos dejaron en el hotel, pagamos hasta que vieron el ticket y se fueron. Y ya eran No, no, como la no. 1 de la mañana cuando tomamos la habitación, o sea, bueno. Pero en realidad ustedes iban de turismo. No Sí, pensaban quedarse en Escocia. en Escocia, no, pues de por sí en cualquier lugar que hubiera la posibilidad. Pero vale, ok. No, pues digo que, pues, yo le digo, pues al cabo que no me quería quedar por acá tampoco. Sí, y bueno, entonces esa noche, bueno, el poco tiempo que quedamos, porque ya era madrugada prácticamente, nos quedamos y al otro día, a mediodía salimos y pues lo primero que decidimos fue ir a mirar qué pasó con el señor. Precisamente no le tomamos el teléfono ni No, no nada. hubo tiempo de tomar el teléfono, fuimos y cerrado Ya. el local. Entonces dijimos, no, qué problema había sido. El señor por querernos ayudarnos, ahora le cerraron, me imagino que le cerraron el establecimiento. Nosotros más aburridos, pues ni el número, ni nada que hacer. Y mi esposa muy asustada, dijo, no nos quedemos acá, no nos vamos a quedar. Salgamos, regresamos a Londres esa misma noche, llegamos a Victorias y buscar viaje. Teníamos para Europa. Bueno, ahí fue que tomamos la decisión que no podíamos quedarnos irregulares en ningún país. O sea, ningún país. y más yo que soy muy nerviosa, o sea, yo veo un policía y como dicen, pues usted se... O sea, muy nerviosa, ¿no? Muy nerviosa. Se altera. Por más de que esté todo correcto, no sé, tengo ese conflicto de que veo un policía y pienso que me va a hacer algo. ¿Sí? O sea, va a deportar. Me va a deportar, sí, o sea, no sé por qué tengo eso y entonces yo le dije, no quiero ni en ninguna parte de Europa que no me den la posibilidad de tener documentos. Entonces ya habíamos mirado videos que se podía en Portugal hacer la manifestación. Entonces dijimos, pues vámonos para Portugal, pero en ese paso de Londres a Portugal teníamos que pasar pasar por el Canal de la Mancha y pues ahí teníamos la opción de ir a Bélgica o a París, Francia. Y pues estuvimos 2 días en Francia, porque ya dijimos, bueno, si nos quedamos en Portugal, ahí vamos a demorar un poquito, entonces pues pasamos. Ya se pensaban establecer en Portugal, tal cual, como pasó. Sí, entonces bueno, dijimos... Oiga, pero mucho andar, mucho andar. Y no, y en Francia, bueno, estuvimos los 2 días y directo para Lisboa fueron casi un día completo, 23 horas de viaje. 23 horas en bus. Lo dormimos todo porque no habíamos descansado así mucho. Y entonces Lisboa fue un caos total. No conseguíamos nada, todos los arriendos eran caros. No había forma de trabajo, no había nada. Súper caro, uy, no, Dios. Entonces dijimos, no, pues ya teníamos todavía como 3, 4 días para que se nos fuera el viaje, ¿sí? Entonces dijimos, no, pues si este último día no conseguimos, nos devolvemos para Colombia, o sea, ¿qué más hacemos acá? Está difícil. Y entonces llegamos al aeropuerto y resulta que ese día, a buscar un vuelo para España, ¿no?
y resulta que eran las 12 de la noche, bueno, sí, a las 12 de la noche el vuelo y de Colombia, y nosotros pensábamos que eran las 12 del día, del otro día, ¿sí? Entonces lo Sí, se perdimos. equivocaron. Lo Sí, o perdimos. sea, porque aquí manejan 24 horas, en Colombia pues estamos acostumbrados a las 12 horas, 12 y 12. Entonces, Cuando nos dicen, no, usted ya perdió ese vuelo ya va a salir. ¿Cómo así que ya va a salir? no, o sea, era en Lisboa, el vuelo salía de Madrid, ¿sí? Entonces, no había tiempo de regresar. y ahí fue que decidimos, bueno, quedémonos en Portugal, ahorramos lo del vuelo de vuelta. Claro, si quedamos el tiempo, cumplimos el tiempo de turista, ahorramos el dinero, hacemos el dinero de vuelta y regresamos a Porque yo ya a Colombia. me estaba cogiendo como pereza eso de quedarme en un país, o sea, ya miraba que no eran muy buenas las posibilidades, ¿sí? Inclusive en el viaje de Sudamérica, pues también yo ya lo había notado, que es muy difícil, o sea, que es bonito viajar, pero no quedarse. Siempre pensaba eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo que analizamos y eso en Lisboa, dijimos, no, acá no es. Nos toca decirnos para otra ciudad que sea menos congestionada, ¿sí? Y de todas maneras, como le contaba, nosotros queríamos, era nuestro arte. Conseguimos aquí en Porto varias fábricas y él miraba de mantenimiento también y por eso llegamos acá. Y bueno, entonces ahí ya empieza otra odisea porque nosotros sin documentos, ¿cómo íbamos a trabajar también aquí? Pero entonces mi esposa desde Colombia ya venía buscando videos, era el plan B, informarse de cómo hacerlo acá, de cómo hacerlo para documentarse y trabajar, poder trabajar. Entonces, no, que el hacer una manifestación de interés, pero ¿cómo se hace? Que tiene que sacar NIS, poco de documentos que necesitan acá y nosotros ni idea. Entonces, lo primordial fue, llegamos a Oporto, buscar hotel, buscamos hotel, nos hospedamos varios días y comenzar a buscar, a salir, pero sin documentación. Y bueno, y empezar a hacer la documentación, pues ni idea, buscar por internet cómo se sacaba el NIS, cómo se sacaba cualquier documento. Y afortunadamente encontré trabajo en negro. Yo. Fueron 3 días. ¿A los cuántos días? Al tercer día de llegar a... Ya, pero estaban en un hotel. Sí, en hotel. Sí, en un alojamiento, sí. Pero era económico. Económico. O sea, ese fue el cambio, que y al igual que en Sudamérica, cuando hicieron el recorrido también el presupuesto era igual, limitado. Pues tiramos de las tarjetas y traemos alguito de dinero. Y lo otro es que nosotros pensábamos que si nos íbamos a quedar bastante tiempo acá, pues era mejor pagar un arriendo en una casa, no pagar hostales, ¿sí? Porque pues no tiene gracia. Entonces ya veníamos con la mentalidad de conseguir primero arriendo. Un arriendo, sí, claro. Entonces, desafortunadamente fue el último puerta que yo golpeé, salió el señor y pues yo le necesitaba trabajar. Pues me dio un trabajo, un inmigrante también, un brasilero. Me dijo, yo tengo este trabajo. ¿Se le mide, sí o no? Yo sí, mañana a las 8. ¿Qué era? Construcción. Él tenía una casa y la estaban remodelando.